Bienvenidos a Ubi Manga. Yo soy Dani y hoy les traigo una nueva reseña manga. Bueno, hoy les traigo una reseña de un manga que yo tenía muchísimas ganas de leerlo porque me interesaba el argumento y aparte porque se hablaba de lo grandioso del arte de Sakamoto, y hablamos de Innocent, ¿no? Obra que hoy por hoy muchos ya conocen, muchos ya han leído y por la cual el habla hispana y Latinoamérica conoció a este mangaka, ¿no? Porque la verdad es que creo que no hay ninguna otra obra licenciada al español. Sé que en otros países de Europa han licenciado la obra Kokou no Ito, un espocón disfrazado de seinen, un life of life. Es como una mezcolanza que habla de la vida de un alpinista, un escalador de gran renombre, les decían el inmortal, un escalador de la época de, no sé, de los 40 creo, si no me equivoco, y ahí ya Sakamoto hizo un poco de alarde, ¿no? De su arte, ¿no? De su grandiosidad, de su ilustración, ¿no? De la cantidad de detalles, de cómo transmitir realmente la realidad a través de las páginas, ¿no? A través de la tinta. Magnífico. Pero esa obra no está licenciada, por ende recién con Innocent pudimos conocer todo su arte. Y es que tenemos en manos un manga histórico con personajes reales que existieron. Eso lo hace muy atractivo. Ambientado en Francia a finales del siglo XVIII, última etapa de la monarquía y la antesala a la Revolución Francesa, era una etapa de mucho exceso, mucho ornamento y todo eso expresado en este dibujo requete contra hiperrealista al detalle. Ya hablamos de rostros, hablamos de la indumentaria de esa época, ¿no? Una indumentaria tan elaborada, llena de bordados y encajes, los peinados, la París de esa época, ¿no? Hablamos del Palacio de Versalles y tantos hitos históricos. Y es que ya solo por eso, ¿no? Ya por ver en estas páginas entintadas estas ilustraciones, ¿no? Que han existido, ¿no? de esta época, de este siglo, ya solo por eso vale muchísimo la pena leer el manga. Más allá de si sos o no fan de los mangas históricos, me parece que vale la pena porque además tiene mucha intriga, mucho suspenso, ¿no? Como que es muy virtuosa la historia y no es que te vayas a aburrir en ningún momento. Así que yo creo que cualquiera puede disfrutar del arte de Sakamoto en este manga y aparte darle un plus y disfrutar también de este personaje histórico del que ahora vamos a hablar. Historias de la Revolución Francesa hemos visto miles, hay un montón de películas, hay un montón de obras literarias que hablan de esta etapa de la historia, pero no hay muchas que hablen de este personaje, ¿no? Y me parece que está buenísimo cómo Sakamoto logra, ¿no? Tomar una óptica desde otro punto de vista de lo que fue la Revolución Francesa a través de los ojos de un personaje en particular poco explorado. La historia se centra en la familia Sasson, que fueron conocidos como un linaje de verdugos oficiales del gobierno francés. Ellos administraron la pena capital en París durante siglo y medio, hablamos de 7 generaciones, y que durante todo ese transcurso miles y miles de personas fueron ejecutadas por sus manos. Pero hay uno en particular dentro de toda esta generación que dejó huella, dejó mella, que es Charles Henry. Él fue el más famoso de todos dentro de las generaciones de los Sasson. ¿Por qué Charles Henry fue el más conocido de toda su generación? Pues porque él solito decapitó aproximadamente 3.000 almas, 3.000 personas, y porque también fue el ejecutor de Luis XVI y de María Antonieta a consecuencia de la Revolución. Bueno, pero ¿cuál sería el conflicto en todo esto, ¿no? Hasta ahora un repasito del contexto histórico en el que se desarrolla el manga. Pero ¿qué pasa con Charles Henry? El problema radica que Charles no quería formar parte y seguir el linaje de verdugos. Él quería totalmente estar desvinculado, no quería saber con nada de las muertes, no tenía estómago tampoco para hacerle frente a esas terribles ejecuciones. Y es que a pesar de que la función de verdugos era fundamental para el Estado, porque representaban de alguna manera el máximo poder de coerción, y eso creo que queda clarísimo en las terribles ejecuciones públicas que se hacían, a pesar de la importancia que el Estado le delegaba, socialmente eran excluidos, eran repudiados, eran considerados unos parias sociales. Entonces he ahí la cuestión de por qué Henry no quería saber nada con ser verdugo y continuar el linaje de su familia.
Pero bueno, así como el gobierno utilizaba a los verdugos, a esta familia, para generar coerción sobre el pueblo, el padre hizo lo mismo con su hijo. Vos vas a seguir el linaje porque así lo dicta la familia y no vas a ser la excepción. Por medio de torturas varias, logra doblegar la voluntad de Henry para que tome el mando y se termine convirtiendo en uno de los ejecutores más conocidos de esta familia. Y bueno, es acá donde Charles Henry, en un momento del manga, empieza a tomar el mando. Y bueno, empieza a enfrentarse a todo esto que significa, ¿no? Ser profesional. También hay que tener en cuenta que Henry empezó a iniciarse en el mundo de las ejecuciones desde muy temprana edad. Él desde los 17 años ya empezó a presenciar las ejecuciones de su padre y a asistirlo en determinadas tareas. Por ende, él sentía muchísima presión de poder cumplir, ¿no? Hacer bien su trabajo, conformar a su familia, no ser, ¿no? la oveja negra que rompe con el linaje. Así que realmente Charles carga con una mochila muy pesada. A todo eso le sumamos que es un adolescente y que obviamente está descubriendo un montón de sensaciones y emociones, cuestiones que tienen que ver con el romanticismo y su orientación. Creo que acá en la historia el manga está un poco desvirtuada de la realidad, no lo sé, habría que investigar un poco más. Pero que a pesar de todo eso, ya tan jovencito, entiende en el momento histórico que él está, un momento muy cambiante. Y creo que él se da cuenta que es un buen momento para refugiarse detrás de su labor. Realmente, a pesar de todo, él era un profesional que servía al poder que esté en ese momento. En algún momento era el rey y después la revolución. Él se dio cuenta que es la herramienta de quien esté en el poder en ese momento. In a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Como conclusión del manga, me parece que vale requete contra súper la pena por el arte, por la increíble expresión artística que Sakamoto hace en sus ilustraciones, representando la realidad y la verdad lo máximo posible. Aparte de todo el trabajo de investigación que hubo detrás, porque obviamente tuvieron que acceder a un montón de bibliografía de Francia, de París en esa época, la época de la Revolución, por el tema de las vestimentas, cómo eran los dormitorios, los palacios en su interior, acceder a fotografías, museos y demás para poder recrearlo lo más real posible. Un relevamiento fotográfico e histórico muy interesante. Y también una particularidad del manga que está excelente, la verdad es la primera vez que experimento algo así en un cómic, en un manga, es la carencia de onomatopeyas. Sakamoto lo toma como una particularidad relevante dentro de sus mangas, donde justamente su premisa es capturar la realidad y que muchas veces el utilizar onomatopeyas, como por ejemplo, él da varios ejemplos, cuando se rompe un vaso, ¿no? La clásica es poner crash.
Pero la realidad es que es innecesario y le quita realismo, porque todos en nuestras mentes tenemos grabado el sonido de un vaso al romperse, al quebrarse, porque es algo que es común, ¿no? Que todos hemos percibido en algún momento y está grabado en nuestra memoria. Entonces él cree innecesaria porque le quitan realismo, que uno cuando ya ve el vaso romperse en una secuencia dinámica de imágenes dentro del manga, uno ya puede percibir e imaginar en su mente el sonido real. Ahora, ¿qué sucede cuando hay escenas muy grotescas dentro del manga que claramente no están dentro de nuestra percepción porque no es algo común? Como por ejemplo el sonido que tiene un hueso al quebrarse o el decapitar a una persona. O sea, ¿qué sonido le das a eso, no? Bueno, él toma un recurso que está muy bueno, que es adoptar sonidos conocidos, ¿no? Más comunes que uno pueda reconocer y mezclarlos con la imagen y la secuencia que está sucediendo. Por ejemplo, voy a dar tal cual un ejemplo del manga. Él en un momento está decapitando a una persona y era su primer decapitación y no podía decapitarlo y le da y le da y le da, rompiendo huesos. Claro, y él pone como referencia la imagen de una granada de esta fruta. Entonces él te pone la imagen de la granada y el espadazo. Y es increíble porque yo igual nunca comí granada, tuve que buscar el sonido de la granada, pero bueno, quizás otros sí, en otros países sea muy común comer esta fruta, entonces lo reconoces, entonces es como... Es genial. Cuando pude reconocer el audio de cómo sonaba una granada cuando la rompes, dije, wow, es increíble, este recurso es muy bueno y no lo había visto en ningún manga antes y creo que son una de las cosas más características de este mangaka, así que ya por eso vale mucho la pena, realmente es una experiencia leerlo más allá de la historia y todo lo demás, así que por eso lo recomiendo. Por último, me olvidaba de decirles que le dejo en la cajita de descripciones una entrevista que le hacen a Sakamoto que no tiene desperdicio. Si les gusta el autor y quieren descubrir más de él, vayan a checar el link que les dejo. Espero que les haya gustado esta reseña manga. Por supuesto, desde ya comenten, denle like, suscríbanse y nos vemos la próxima.